En este mes que estamos estudiando sobre administración cristiana, hemos estado aprendiendo de la palabra de Dios sobre Dios y la prosperidad y Dios, los diezmos y las ofrendas. Hoy el tema es Jesús y la libertad financiera. Para comenzar este tema, vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos del 7 al 10. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Todos los seres humanos nacemos sin nada y cuando morimos tampoco nos llevamos nada. Por eso debemos dar gracias a Dios todos los días por la vida, por el alimento, por el vestido, por la vivienda, por el trabajo. Darle gracias a Dios porque Él es quien nos provee. Debemos evitar el amor al dinero, que es la raíz de toda clase de mal, como la corrupción, la avaricia, la codicia, la injusticia, la pobreza, la inmoralidad sexual, el engaño, la infidelidad, los vicios y la esclavitud. Todo esto viene por amor al dinero. Por eso la raíz de todos los males que hay en el mundo es el amor al dinero. Entonces, ¿qué nos dice la palabra sobre el dinero? ¿Qué nos dice la Biblia acerca del dinero? En griego la palabra es argurión, que es una pieza de plata. Entonces la Biblia nos enseña que debemos ser sabios con nuestro dinero. Primera de Corintios 4:7. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Debemos reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. Debemos ahorrar dinero, pero no atesorarlo. Debemos gastar el dinero con moderación y control. Debemos regresar el dinero al Señor con gozo a través de los diezmos y las ofrendas. Si todo es del Señor y Él es el que nos bendice y Él es el que nos da, pues de lo que nosotros recibimos damos al Señor. Lucas 11:42. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Lucas 18:12. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Esta era la oración de un fariseo. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dios ama al dador alegre. Y todo lo que nosotros demos es reconociendo que Dios es el que nos provee, que Dios es el que nos bendice, que Dios es el que nos prospera y de lo que nosotros recibimos le damos a Dios. Debemos usar el dinero para ayudar a otros, pero con sensatez y la guía del Espíritu Santo. Romanos 14:19. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Es de que lo que Dios nos da, con lo que Dios nos bendice, es para ayudar y para bendecir a otros. Primera de Corintios 12:7. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. No es malo ser rico, pero sí es malo amar el dinero. No es bueno gastar el dinero en cosas intrascendentes. El mensaje de la Biblia sobre el manejo del dinero es ser sabios. Así de que, ¿qué nos dice la Biblia sobre el dinero? Que debemos ser sabios para invertir lo que Dios nos da y para hacer todo de acuerdo a la voluntad de Dios.
Hechos 20:35. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Entonces podemos ver que lo que el Señor nos enseña a través de la palabra sobre el dinero es que debemos ser sabios y que en la sabiduría es de mayor bendición dar que recibir. La segunda pregunta que nos surge es: ¿quién es el dueño del dinero? Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Ageo 2:8. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la plata, todo el oro, todas las riquezas son de Dios porque Él las creó. Así es de que Él es el dueño de todo. Cualquier talento, habilidad y poder para producir riquezas provienen de Dios. Génesis 12:1-3. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. El Señor prometió a Abraham que si él obedecía, que si él seguía los mandatos del Señor, iba a ser bendecido. Y todas las naciones serían bendecidas a través de él. Génesis 13:2. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Dios creó el ganado, Dios creó la plata, Dios creó el oro, Él es el dueño de todo y Él bendijo a Abraham. Cualquiera sea el éxito que disfrutemos, es resultado de la bendición y del favor de Dios. Primer libro de Crónicas 29:12. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Así de que la riqueza y el honor, todo es de Dios, porque Él gobierna todo. Todo viene del Señor. Job 41:11. ¿Quién me ha dado algo para que tenga que pagárselo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Aquí es claro lo que el Señor nos habla en el libro de Job. Todo lo que hay debajo del cielo es del Señor. Salmos 24:1. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Así de que todo lo que hay en la tierra, todo lo que existe, le pertenece al Señor. Salmos 89:11. Los cielos te pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es tuyo, tú lo creaste todo. Todo fue creado por Dios, todo lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra y lo que hay debajo de la tierra. Y todas las riquezas le pertenecen al Señor y todos los que vivimos en la tierra le pertenecemos al Señor. Romanos 11:34-36. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Colosenses 1:16. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, Dios Padre creó todo por medio de Jesucristo su Hijo y todo lo creó para Él. Entonces, el dueño de todo es el Señor y por lo tanto también es el dueño del dinero. Todo le pertenece a Él. Nada es nuestro. Entonces viene la tercera pregunta. ¿Cuál debe ser mi actitud hacia el dinero y las posesiones materiales?
Una de las tentaciones más grandes a la que se enfrenta el ser humano es el materialismo. Mateo 26:15. Y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. Judas Iscariote, por dinero, entregó a Jesús. Por eso una de las mayores tentaciones para el ser humano es el materialismo. Es pensar en las cosas materiales, es desear las cosas materiales. Mucha gente piensa que el éxito en la vida se mide por la abundancia de la riqueza material que posee. Lucas 12:15. Y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. La vida no consiste en los bienes materiales que tenemos, ni se mide por esos bienes materiales. Por eso el Señor dice: tengan cuidado con toda clase de avaricia. En realidad, el éxito de una persona se mide por la forma en que está cumpliendo el plan de Dios para su vida. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Así que a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Dios, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Entonces, cuando vemos la palabra, Dios es el dueño de todo, porque Él lo creó. Todas las riquezas le pertenecen al Señor. Entonces, ¿nosotros qué somos? Somos administradores de las riquezas de Dios. Y para ser administradores de las riquezas de Dios debemos ser fieles. Por eso dice la palabra. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. La base fundamental de toda persona y empresa exitosa incluye integridad, excelente servicio, deudas mínimas y productos de alta calidad. Así de que si queremos ser buenos administradores, debemos ser íntegros, debemos prestar un excelente servicio, debemos generar productos de alta calidad. Miren lo que dice Mateo 20, 25 al 28. Pero Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, Él vino para servir y vino para dar su vida en rescate por muchos. Y si Él es el Señor de todo el universo y Él es el dueño de todo y Él vino para servir, nosotros estamos para servir y estamos para administrar lo que Dios nos da, hacerlo con excelencia y hacerlo con integridad, devolviendo a Dios lo que le corresponde. Hemos dicho que Dios es el dueño de todo, así de que el 100% le pertenece a Él. Sin embargo, Él en su misericordia solo nos pide el 10% de todo lo que nosotros recibimos. Quiere decir que para ser financieramente libres debemos entregar la propiedad de nuestras posesiones a Dios. El dinero, el tiempo, la familia, las posesiones materiales, la educación, la carrera y nuestro futuro, todo debemos entregárselo a Dios. Debemos aprender a manejar nuestras posesiones como administradores y no como dueños. El dueño de todo es Dios, nosotros somos administradores. Y como administradores debemos ser fieles al dueño, debemos ser fieles a Dios. Por eso Dios busca administradores fieles que sepan manejar bien el dinero. Lucas 12, 15 al 21. Y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Aquí está hablando Jesús. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros
y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Cuando creemos que nosotros somos los dueños de lo que tenemos y nos olvidamos que todo es de Dios, entonces pensamos hacer las cosas a nuestra manera y nos olvidamos que es Dios el que tiene el control de todo. Y si hacemos nuestra voluntad, entonces no somos administradores fieles, sino que somos necios delante del Señor. La vida es mucho más que obtener y poseer cosas materiales. Dios quiere más bien que gocemos de una vida plena, completa y equilibrada. Y ha hecho provisión a través de su palabra para que disfrutemos de la vida que recibimos de Él. El Señor ha prometido suplir nuestras necesidades. Él es el dueño de todo. Todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra es del Señor. Pero Él ha prometido suplir nuestras necesidades. Filipenses 4:19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. El Señor ha prometido colmar los deseos de nuestro corazón. Salmos 37:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Es Dios quien suple nuestras necesidades y es Dios quien nos concede los deseos del corazón. Por eso tenemos que ir a Él, porque es el Señor el que abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre nosotros. El Señor quiere que definamos nuestras prioridades con claridad. Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así es de que el Señor es el que suple todas nuestras necesidades. Es el Señor el que va a concedernos todos los deseos de nuestro corazón, pero si nosotros buscamos primero el reino de Dios, su justicia, y Él nos va a dar todo lo que necesitemos. Por eso hemos visto en Lucas que Jesús refuerza su mensaje con una parábola que destaca los peligros del amor por las cosas materiales. Las posesiones ni dan vida ni ofrecen seguridad, porque la muerte nos separa de ellas. La vida está en las manos de Dios. Cuarto, ¿es necesario ser pobre para agradar a Dios? La espiritualidad no se mide ni por la abundancia ni por la falta de bienes materiales. Dios está interesado en nuestra actitud hacia el dinero. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Es el amor al dinero el que genera todo tipo de males. Por eso el dinero no debemos amarlo. El dinero es algo que Dios nos provee para nuestras necesidades, pero nosotros no debemos amar al dinero, debemos amar a Dios, que es el que nos provee el dinero. Job fue el hombre más rico de su tiempo y sin embargo cuando perdió toda su riqueza, observe la actitud que mantuvo. Job 1:3. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Job 1:20-22. Todas estas riquezas Job las perdió. Pero ¿cuál fue la actitud de Job? Job 1:20-22. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor.
A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Job había entendido que todas las riquezas que él tenía no eran de él, eran de Dios. Y por eso, cuando él perdió todo, puede estar delante de Dios adorando y puede decir con todo su corazón: el Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Todo es del Señor. Salomón fue el hombre más rico de la historia, pero observe su conclusión a todo su discurso. Eclesiastés 12, 13 y 14. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Entonces, Salomón, que fue un hombre rico, que Dios le dio sabiduría, que fue rey de Israel, él finalmente concluye, y su conclusión es: teme a Dios y obedece sus mandatos. Esa es la conclusión de un hombre rico, de un hombre que fue rey, de un hombre que fue usado por Dios. Que todos nosotros debemos tener temor de Dios, reverencia a Dios y obedecer sus mandatos. Jesús fue acompañado de un grupo de mujeres acaudaladas que le ayudaron económicamente para su ministerio. Jesús también fue apoyado en su ministerio con sus discípulos y fue apoyado por mujeres que tenían forma económica de ayudarlo. Lucas 8, del 1 al 3. Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios; Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes; Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Entonces vemos que el dinero lo podemos usar correctamente cuando somos guiados por Dios. Y podemos tener dinero, pero el dinero recordando que el dueño de todo el dinero es el Señor. Nosotros solo somos administradores. Estas mujeres que apoyaban a Jesús, ellas tenían recursos, sabían que venían de Dios y entonces usaron esos recursos para sostener a Jesús y a sus discípulos. Juan 12:3. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Entonces vemos aquí a María, que tenía un perfume costoso, y ella con ese perfume ungió los pies de Jesús para adorarlo y exaltarlo. Quiere decir que todos los recursos que nosotros tenemos debemos ponerlos al servicio del Señor. Debemos ponerlos para alabar y adorar el santo nombre de Dios, reconociendo que Él es el dueño de todo y que lo que nosotros tenemos, Él nos lo da. Quinta pregunta: ¿hasta dónde interfiere el dinero en mi relación con Dios? Esto es muy importante tenerlo en nuestro corazón. El dinero, ¿cómo interfiere en esa relación que tenemos con Dios? Entonces, cuando usted o yo confiamos más en el dinero que en Dios, ahí interfiere. Marcos 10, 23 al 27. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo: humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Es decir, que nuestras fuerzas no podemos entrar en el reino de Dios. Y si pensamos que todo nuestro soporte son las riquezas, los recursos materiales,
pues estamos equivocados. Porque la única manera de entrar en el reino de Dios es por fe, por la fe en Jesús. Y es Él quien suple nuestras necesidades. Él es quien nos bendice. Así es de que el dinero no es nuestro, el dinero es del Señor. Y todo le pertenece a Él. Proverbios 11:4. Las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. Así de que las riquezas no nos pueden dar salvación. Lo que nos puede dar salvación es la vida recta en obediencia a Dios. Proverbios 11:28. El que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Toda nuestra confianza debe estar puesta en Dios, no en el dinero, no en las cosas materiales. Las cosas materiales se acaban, lo que permanece en nuestra relación con Dios. Los logros humanos no ganan salvación, solo Dios tiene la potestad de concederla. Cuando las miradas están en las posesiones terrenales, en vez de las posesiones celestiales, entonces no hay bendición. Mateo 6, 19 al 21. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Nuestro tesoro debe ser nuestra relación con Dios y reconocer que todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Por lo tanto, todo debe ser para la gloria de Dios. Colosenses 3, 1 al 4. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Cuando usted piensa que su relación con Dios o que las bendiciones de Dios se miden solo por la cantidad de posesiones materiales, está equivocado. Nosotros no vivimos por posesiones materiales, nosotros vivimos por una relación con el Señor. Por eso Lucas 12:15 dice, y luego dijo, está hablando Jesús, tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tiene. Cuando su objetivo en la vida se convierte en ganar todo el dinero posible, esto es un obstáculo para una relación con Dios. El dinero puede interferir en nuestra relación con Dios y debemos tener cuidado. Proverbios 23:4. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Entonces no debemos desgastar nuestra vida buscando riquezas materiales. Debemos trabajar, debemos estudiar, debemos desarrollar las capacidades que Dios nos da, pero siempre dependiendo de Dios. Es Dios quien suple nuestras necesidades, es Dios quien nos bendice, es Dios quien nos ama con amor eterno. Por eso no hay que desgastarnos tratando de hacernos ricos. Debemos ser sabios y pedirle sabiduría a Dios para saber cómo utilizar los recursos que Dios nos da. Eclesiastés 5, 10 al 12. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. Por eso Dios nos anima a que trabajemos, a que desarrollemos las capacidades que nos ha dado. Porque cuando la gente es trabajadora y la gente es obediente a Dios y la gente cree en Dios y descansa en Dios, entonces duerme bien. Pero los ricos, dice,
rara vez tiene una buena noche de descanso, porque su pensamiento y su vida está en los recursos naturales, en las riquezas. ¿Qué también impide en nuestra relación con Dios desde el punto de vista del dinero? Cuando pensamos que somos nosotros mismos los que proveemos para nuestras necesidades. Filipenses 4:19 nos muestra que no somos nosotros los que proveemos para nuestras necesidades. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Así de que Dios nos suple todas nuestras necesidades. Él conoce lo que cada familia tiene como necesidad y Él es el dueño de todo. Y como Él es el dueño, Él suple, Él nos bendice, Él nos da de lo que nosotros necesitamos. Deuteronomio 8:11 al 18. Deuteronomio 8:11 al 18. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor guardó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y fue el Señor el que les suplió el maná del cielo. Fue el Señor el que les dio el agua. Fue el Señor el que permitió que el vestido les durara los 40 años que estuvieron en el desierto. Así de que todo lo que ellos tuvieron y todo lo que ellos pudieron vivir fue por el Señor. Y Él fue el que les dio todo. Entonces podemos ir al versículo 17. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Nosotros no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas. Todo proviene de Dios. Por eso la libertad financiera viene de Dios. Él es el que nos da libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si tú crees en Dios y amas a Dios, Él es quien suple tus necesidades. Él es quien te bendice. Él es quien te da la capacidad para hacer las riquezas. Dependemos de Dios. Sin Él nada podemos hacer. Entonces tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor y podemos descansar en el Señor. Él es el dueño de todo y nosotros somos administradores. El Señor quiere que seamos administradores fieles y que seamos administradores que hagamos su voluntad. Así de que vamos a orar pidiéndole al Señor que nos haga buenos administradores, que hagamos todo para la gloria de Él. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra entendemos que tú eres el Señor de toda la creación, que todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra es tuyo, que todas las riquezas son tuyas, que todo el dinero es tuyo, Señor, el oro, la plata, el bronce, la madera, todo lo que existe en la creación es tuyo, Señor. Nosotros somos obra tuya y te pertenecemos a ti, Señor. Así de que lo que nosotros tenemos es tuyo. Por eso, Señor, tú eres el dueño, nosotros somos los administradores. Y venimos delante de ti para pedirte que tú nos des sabiduría, Señor.
que nos des discernimiento para poder hacer tu voluntad, Señor, para poder administrar lo que tú nos has dado. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres justo. Gracias porque tú suples todas nuestras necesidades. Gracias porque tú nunca nos abandonas, Señor. Gracias porque tú estás atento a cada uno de nosotros. Pero, Señor, ayúdanos a recordar que nada es por nuestra fuerza ni por nuestra inteligencia, que todo proviene de ti, Señor. Aún las capacidades que tenemos para trabajar, para estudiar, para hacer proyectos, para dirigir nuestros hogares, todo viene de ti, Señor. Yo te ruego que pongas en nosotros cada día ese deseo de dar gracias, Señor. Ese deseo de reconocer que todo es tuyo, Señor. Yo te doy gracias por mi vida, te doy gracias por mi familia, te doy gracias por la iglesia, te doy gracias por mi país, Señor. Te doy gracias por toda la creación que tú has hecho. Y hoy, Señor, te doy la honra por todo lo que tú estás haciendo en cada vida y en cada ciudad y en cada país. Gracias, Señor, porque si podemos tener fe y descansar es porque sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. Gracias por la vida de cada persona. Gracias por la vida que tú nos has dado a todos, Señor. Te ruego, Señor, que nos fortalezcas en la fe, que nos ayudes a permanecer en ti, Señor, que nos ayudes a recordar, Señor, que todo lo bueno proviene de ti. Tú eres el proveedor, Señor. Tú nos provees la vida, tú nos das la vida, Señor. Tú nos das la salud. Tú llevaste toda enfermedad y todo dolor a la cruz del Calvario, y es por tu llaga que nosotros somos curados. Tu palabra dice: he aquí, yo traigo medicina y salud y los curaré. Y nosotros creemos, Señor, que tú eres quien sana. También, Señor, te damos gracias porque tú eres quien nos da el alimento, tú eres quien nos da la bebida, tú eres quien nos da el vestido. Todo lo que necesitamos para vivir, tú nos lo das. Eres tú, Señor, quien hace que la tierra produzca. Eres tú, Señor, quien hace que llueva y que haya agua para poder preparar nuestros alimentos y poder vivir. Señor, todo es tuyo y queremos vivir agradecidos contigo. Queremos darte honra y gloria. Por eso te ruego, Señor, que hagas de todos nosotros administradores fieles, que sabemos dar buena cuenta de lo que tú nos has dado, Señor. Que sepamos rendir cuentas delante de ti, Señor. Ayúdanos a desarrollar sabiduría, Señor. Sabiduría para tomar decisiones, sabiduría para dirigir nuestros hogares, sabiduría para utilizar los recursos conforme a tu voluntad. Gracias por cada enseñanza que nos has dado en este tiempo, Señor. Gracias por la enseñanza de que tú nos quieres prosperar. Gracias por la enseñanza, Señor, que de lo que nosotros recibimos, nosotros te damos. Y gracias por la libertad financiera que tenemos, porque contigo nosotros somos más que vencedores. Y contigo, Señor, nada nos faltará. Y contigo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y